7:35 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos listos en el estudio para recibir el día de hoy al politólogo Ismael Pérez Vigil. Él es miembro de la Comisión de Apoyo del Voto en el Exterior para la elección primaria de la oposición. Estaremos hablando sobre un tema que nos interesa a todos, el funcionamiento de esta página web en la que debemos registrarnos los venezolanos en el exterior para poder posteriormente votar. Ismael, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto en estar con ustedes. Un placer poder contar con tu análisis y sobre todo con esta explicación didáctica. ¿Qué tan fácil o difícil es poder hacer el registro a través de esta página? Bueno, nosotros pensamos que es fácil, que es sencillo, y eso lo corroboramos ayer con los reportes que recibimos y las informaciones que nos daban amigos, personas en el exterior que pudieron hacer su registro sin mayor dificultad. ¿Nunca han tenido como este contacto con las aplicaciones, con la tecnología? ¿Qué es lo primero que deben saber? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Es largo el proceso para poder registrarse? No, no es largo, es un Okay. proceso bastante sencillo, toma apenas unos minutos, pero la gente debe estar pendiente de que son procesos sencillos, pero son procesos tecnológicos avanzados, es decir, son muy sensibles y entonces hay que tomar en cuenta eso. Nosotros recomendamos que eh, no lo haga mientras va en un carro, por ejemplo, manejando, o está en la cola del automercado y quiere aprovechar para hacer el proceso allí. Tómeselo con calma, es un proceso delicado. Perdón. Pero es un proceso delicado Ujú. que de alguna manera pues tenemos que hacerlo con cuidado porque, bueno, nos estamos jugando mucho, estamos hablando del futuro político del país, entonces tómese unos minutos con calma en su casa, en un sitio cómodo, que esté bien iluminado, etcétera, porque, bueno, tiene que enviar unas fotografías y los robots que manejan estos sistemas son muy delicados, es decir, muy delicados en el sentido de que son muy estrictos pues, con la información, y entonces, bueno, cualquier cosa los perturba o los puede perturbar el proceso. Entonces, eso es lo que le estamos recomendando, pero de resto es un proceso muy sencillo y que toma apenas unos minutos. Ismael, paso a paso, explícanos cuál es el proceso y qué debemos tener a la mano, qué tipo de información personal. Muy bien, el proceso, bueno, el inicio del proceso es simplemente usted entra en la página web, en la página web primaria, eh, primaria exterior B, la que ustedes ven están viendo ahí abajo en pantalla. Lo puede hacer en una computadora y nosotros recomendamos que lo haga con el teléfono porque el teléfono tiene la cámara mucho más sensible y tiene que enviarse una fotografía. Entonces usted se conecta y lo primero que le va a pedir son sus datos personales, la cédula de identidad, el número de la cédula de identidad, aun cuando usted lo vaya a hacer con el pasaporte, que también lo tiene que hacer, perdón, que también lo puede hacer. En el pasaporte está también el número de la cédula, tiene que dar el número de la cédula, su nombre completo y la fecha de nacimiento, porque esos son los datos que tenemos en el registro electoral. Recuerde que nosotros tenemos que trabajar con el registro electoral porque es la única base de datos pública que tenemos en Venezuela, a la que todos podemos consultar, a la cual todos tenemos acceso. Entonces nosotros vamos a comparar con esa base de datos y entonces eso viene un proceso de verificación de identidad muy rápido, va a chequear si esa persona con ese número de cédula está en el registro electoral y luego le va a pedir entonces los datos ya de la inscripción, que sería el segundo paso importante. Es decir, le va a preguntar, bueno, ¿en qué lugar quiere usted votar? ¿En qué, en qué país? ¿En qué región? Le va a pedir datos de contacto, es decir, cuál es su correo, cuál es su teléfono. Eso es un dato opcional, el teléfono, Ujú. por si acaso en algún momento desea comunicarse con nosotros por WhatsApp o algo por el estilo. Y le va a preguntar dónde vive, también el país, la zona, para identificar si en el caso de que haya algún problema con el centro electoral que usted escoge, tengamos alguna opción de proporcionarle otro, y eso le va a dar a guardar.
O sea, en ese momento va a decir que guarde la información. Hasta ahora hemos trabajado nada más con información de datos, ¿no? Y usted ha escogido el lugar donde usted quiere votar. Entonces va a recibir un correo. Aquí viene también un segundo tema importante. Estamos hablando de un servidor que se puso ayer en el aire, por así decirlo, y que está enviando correos desde un correo nuevo que nunca ha enviado correos. Entonces ese es un correo que posiblemente nadie tiene identificado. Entonces es muy probable que, dado la sensibilidad de los equipos, de los correos y de los sistemas en los que estamos, sobre todo en el exterior, lo pueda identificar como spam, porque usted no recibe correos habitualmente de ese correo. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de eso. Eso ya no depende de nosotros, depende del correo que usted utilice, si es Hotmail, si es Gmail, si es de una empresa. Si es una empresa incluso son mucho más estrictos con los correos spam. Entonces tiene que ver si el correo no cayó en alguna de los buzones de spam. Entonces allí en ese correo simplemente usted lo va a validar. Le va a dar al botoncito, al símbolo de validar, un símbolo azul abajo en la pantalla, y entonces eso le va a dar acceso al siguiente paso. En el siguiente paso le va a pedir que envíe unas fotografías. La primera fotografía es la fotografía de la cédula de identidad o del pasaporte con el que usted vaya a hacer el proceso. Ahí debe tener cuidado también, por ejemplo, con la cédula, que cuando esté tomando la foto de la cédula o del pasaporte, no le haga usted mismo sombra con su cuerpo o con la cámara, porque entonces eso puede, la foto no saldría de una calidad adecuada. Después también recomendamos, las cédulas venezolanas tienen unas características muy particulares. Es decir, la cédula venezolana tiene una foto, tiene una huella, unas firmas, tiene una marca de agua en el centro, tiene unos colores arriba con la bandera de Venezuela. Es decir, esa foto tiene unas características particulares, unos colores. Entonces, son datos que va a identificar el sistema. Entonces, si usted lo hace, por ejemplo, donde estoy yo, que tengo detrás de mí, o que, mejor dicho, si usted lo hace donde yo estoy, va a tomar la foto, tiene que tener en cuenta que esté bien iluminado. Después le va a pedir una foto de su rostro, de su cara, un selfie. Entonces también ahí le estamos diciendo a la gente, procure hacerlo con un fondo neutro. Si yo lo hago, por ejemplo, donde yo estoy, con esa cantidad de libros atrás, etcétera, eso pudiera distraer la foto al robot y producir algún tipo de error. Es preferible hacerlo en un fondo neutro, oscuro o claro, no importa, pero arrimarse a alguna pared y hacer el selfie allí. Y luego le va a pedir una foto de usted, de su rostro, con la cédula de identidad, de esta manera. ¿De acuerdo? De manera de que o abajo, en alguna de estas dos posiciones. Porque ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema va a comparar las características biométricas de su rostro con el de la fotografía, con el de la fotografía de la cédula que usted envió y con la fotografía del rostro, del selfie que usted se hizo antes. Eso es lo que el robot va a averiguarla, va a comparar esas características biométricas. Por eso no importa mucho, por ejemplo, si la foto que usted tiene en la cédula es una foto de hace tiempo y no tenía barba o si tenía barba, porque el robot va a buscar las características biométricas. Entonces eso, una vez que usted ha enviado esa información, simplemente le da a guardar la información y en un tiempo, un par de días o unos días más, que se produzca todo un proceso de chequeo, de verificación. Ya en ese momento intervienen no solamente robots, intervienen humanos. Si, por ejemplo, el robot encontró alguna deficiencia en el proceso, entonces un humano tiene que ver, uno de nuestros operadores va a ver la información y eventualmente eso pudiera pasar a un análisis, a una sala de análisis, etcétera. Entonces, es un proceso de algunos días y usted al final va a recibir un correo diciendo que su proceso concluyó, que está todo, que ya todo está listo y recibirá después, más adelante,
no en ese mismo correo, sino más adelante, recibirá las indicaciones de cuál es el centro en el cual le corresponde votar, porque nosotros hemos decidido, hemos establecido 81 ciudades en todo el mundo que van a ser centros de votación. Y entonces, bueno, usted ha escogido, es un centro de votación, pero puede ocurrir que a lo mejor en ese centro de votación en el que, el que usted escogió, no llegó a completarse el número mínimo de 300 personas inscritas, o no logramos conseguir un grupo de venezolanos dispuestos a montar las mesas y a montar el centro, etcétera, y entonces le será asignado otro centro. Es decir, nosotros hemos seleccionado 81 ciudades por todo el mundo, en donde, según la información que tenemos, la información de los propios países, viven allí 6,5 millones de venezolanos, de los cuales casi 4 millones tienen edad para votar y posiblemente están ya en el registro electoral, porque ese es otro dato importante. Van a tener acceso a la votación del 22 de octubre las personas que estén en el registro electoral. No importa si están registrados en Venezuela o están en el exterior. Si usted está en Venezuela y ahora vive en España, o vive en Miami, o vive en Londres, o vive en Portugal o en Madrid, no importa, usted puede actualizar su dirección, que es en realidad lo que estamos haciendo. Nosotros estamos actualizando las direcciones del registro electoral para ver dónde están ubicados los venezolanos y entonces para que puedan participar. O si usted vive en alguna ciudad que no es de las escogidas, usted tiene que escoger para votar una de las ciudades que hemos seleccionado. O si usted se mudó, usted vivía por ejemplo en Madrid y ahora se mudó para Valencia. Valencia también es una ciudad centro de votación en España. Usted tendrá que cambiarse para votar en esa ciudad. Eso funciona para la primaria del 22 de octubre. Nosotros no vamos a tocar el registro electoral, de manera que ese es otro proceso diferente. Esa es otra lucha política que tenemos que dar para que los venezolanos que están en el exterior puedan registrarse, actualizar su dirección en el registro electoral y puedan votar en las elecciones presidenciales del año 2024. Esta actualización que nosotros estamos haciendo es estrictamente para la elección primaria del 22 de octubre. No se va a tocar el registro electoral en el cual usted está normalmente. Eso es algo por lo que todos tenemos que luchar, para que se abran los centros de inscripción en el exterior y los venezolanos puedan actualizarse, puedan registrarse allí para poder votar en el 2024. Se escucha bastante fácil el proceso. Por supuesto hay que estar, como usted señala, enfocado, concentrado para no cometer equivocaciones. Tengo varias preguntas. Ismael, quisiera saber, por ejemplo, si el venezolano que está aquí en el exterior ha perdido su cédula de identidad o su pasaporte, ¿de qué otra manera puede participar en este registro? Desafortunadamente no hay ninguna otra manera. Al igual que en Venezuela, si usted está en Venezuela y pierde su cédula de identidad, no puede ir a votar. Tiene que conseguir la cédula de identidad. Desafortunadamente en el exterior es más difícil, porque en el exterior los consulados o las embajadas no emiten cédula. Por eso nosotros estamos aceptando el pasaporte, porque suponemos que alguna de las dos tiene el venezolano en el exterior y se le facilitaría el proceso. El pasaporte tiene el número de la cédula. El número de la cédula también está en el pasaporte. Entonces nosotros estamos pidiendo que sea el pasaporte que tiene el número de cédula. ¿Y funcionaría, entonces, por ejemplo, una copia? No funcionaría porque, primero, la copia es más o menos fácil de detectar y estos sistemas de alta tecnología la detectan. Así, de hecho, el sistema rechaza las copias porque no son de la calidad adecuada, no reúnen todas las características que yo les señalaba antes de marca de agua. O sea, es más o menos fácil de identificar. Tiene que ser una cédula de identidad original, aunque esté vencida. No importa si está vencida. Un pasaporte original, aunque esté vencido. No importa que esté vencido, pero tienen que ser documentos originales.
Con respecto a la seguridad de esta base de datos, ¿de qué manera se blinda el sistema para que las personas que participan puedan estar seguros de que esta información no va a ser hackeada, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos, el sistema encripta toda la información. Nadie puede tener acceso a esa información porque esa información está encriptada. Y estamos cumpliendo con todas las normas internacionales de protección y seguridad de datos. Y esa información nada más va a ser utilizada por la Comisión Nacional de Primaria para lo que se les está pidiendo, para la votación del 22 de octubre. Estamos trabajando en muchos países del mundo que tienen normas muy estrictas en materia de protección de datos y estamos cumpliendo todas esas normas. Nadie va a tener acceso a esa información que además va a estar encriptada en nuestros servidores y será utilizada nada más para elaborar los cuadernos de votación, y una vez que se utilice la información, esa información desaparece. Todas las personas, por ejemplo, que han ingresado a Estados Unidos por la frontera y tienen su cédula de identidad, ¿pueden participar en el proceso? En efecto, pueden participar porque nosotros no estamos tomando en cuenta una provisión inconstitucional que tiene la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el artículo 124, que le pide a las personas que se quieran registrar en el registro que se hace en los consulados que tengan residencia legal o estatus de legalidad en el país. Nosotros nos parece que esa es una norma interna de los países, es una norma interna del país con la persona, con el venezolano que entra a ese país, pero eso no le puede privar de los derechos políticos en Venezuela. Por eso a nosotros no nos importa si la persona tiene desde el punto de vista del otro país, del país receptor, si desde ese punto de vista está legal o no en el país. A nosotros lo que nos interesa es que sea venezolano, mayor de 18 años y que esté en el registro electoral, porque es la base que tenemos para poder identificar y comparar. Buenísimo ese punto porque hay muchos venezolanos que han entrado por la frontera sur y qué bueno que puedan participar en el proceso. Se me ocurre, si una persona, por ejemplo, señala que vive aquí en Miami y luego se traslada a otra ciudad, a Orlando o incluso a otro estado, ¿el sistema tiene una función que permita editar y actualizar la información? Bueno, este proceso de actualización dura un mes. Comenzó ayer y finaliza el 7 de julio. La información con la que va a trabajar es con la información que se le envía hasta esa fecha. Puede ocurrir eso y entonces el sistema tiene abajo una cosa que dice incidencias. Ahí podría plantear el caso de que, bueno, por alguna razón de peso yo me cambié a tal parte, yo me registré para votar en Miami y ahora me tuve que trasladar a Atlanta o me tuve que trasladar para Nueva York o para donde sea. Y entonces, bueno, ahí en la incidencia, ahí sería analizado el caso. Pero lo que estamos pidiendo, bueno, usted tiene todo un mes para hacerlo, vea bien dónde puede, dónde estima que usted va a estar el 22 de octubre y haga su actualización de dirección en función de eso. Si ocurriera algo sobrevenido, extraordinario, bueno, está la posibilidad de la incidencia y se comunicaría con nosotros a través del correo o a través del teléfono si usted en la base de datos cuando se inscribió nos dio el teléfono. Para eso es que se le está pidiendo optativo el teléfono, para que eventualmente nos podamos comunicar por WhatsApp y podamos ver alguna incidencia que se presente. Tenemos reportes de varias personas que desde ayer han intentado ingresar en la página para poder hacer el registro y han manifestado que en algunas partes del proceso, incluso nosotros ayer también lo intentamos hacer aquí, la página queda como colapsada, como colgada. ¿Han tenido ustedes ese tipo de reportes? Bueno, recuerden que ayer comenzó y posiblemente muchas personas estaban intentando entrar en la página, inclusive desde Venezuela, ¿no? Las personas que están en Venezuela. Y entonces, bueno, estimamos que eso va a haber un pico los primeros días muy alto, después viene un descenso, un valle, y luego posiblemente, como somos los venezolanos, habrá otro pico alto al finalizar o cuando esté finalizando el proceso. Entonces, bueno, hay que tener algo de paciencia porque, bueno, en efecto, hay muchas personas intentando conectarse desde el exterior, desde distintas direcciones y desde Venezuela también, porque hay mucha gente que está en Venezuela y quiere probar, quiere ver, quiere ver cómo funciona, incluso quieren ver si pueden engañar al robot y
inscribirse o meter algunos datos allí. Entonces, bueno, eso por supuesto, estimamos que las primeras horas, los primeros días puede haber algunas dificultades. En efecto, así nos decían que estaba llegando tarde el correo. Bueno, imagínense, el correo es muy rápido, o sea, pero si usted entra en una cola de 70, 80 personas, bueno, va a tardar, hay 70, 80 o 100 personas delante de usted, y está en la cola y bueno, va a tardar más tiempo en recibir la información, pero algunos casos que nos reportaron de amigos que nos decían, ya me inscribí y no me llega el correo, finalmente les llegó, pues, o sea, pero eso es, yo creo que es producto de la novedad, del impacto que causó la aplicación, de la cantidad de personas que decidieron probar y meterse desde diferentes partes del mundo, incluida Venezuela, y entonces eso, bueno, por más que sea un sistema, aunque sea muy rápido, y hemos procurado que sea un servidor muy, muy fuerte, muy poderoso, muy robusto, como lo dicen ahora, de todas maneras se pueden producir colapsos momentáneamente. Sí, y en cuanto a los centros de votación, Ismael, ¿qué tan adelantada está esta logística? Bueno, nosotros ya estamos contactando a personas que en otras ocasiones, en ocasiones anteriores, en el 2012 y en las consultas que se dieron en el 2017, en el 2020, personas con las que ya hemos trabajado en el exterior, las estamos contactando para ver su disposición a ayudarnos en esta oportunidad. También vamos a tener una aplicación que va a salir en los próximos días, en donde las personas en el exterior, las organizaciones primero y luego las personas se pueden registrar para ser voluntarios y participar en el proceso. Ya ese proceso se inició, es decir, en la Comisión Nacional de Primarias designamos una comisión de apoyo al voto en el exterior, la cual yo coordino, y estamos trabajando ya con personas en Venezuela y en el exterior para tomar contacto y que nos ayuden a montar los centros. Yo creo que van a sobrar voluntarios en diferentes países. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cómo se debe preparar el ciudadano una vez que le llega este email con la confirmación de que fue efectivo su registro. ¿Cómo se va a enterar de todas estas decisiones, de todos estos cambios relacionados con el proceso de votación? Bueno, a través de nuestros correos y de nuestro y de Instagram, en Twitter e Instagram, Facebook, y pronto vamos a tener una página, la página web, en donde incluso allí podrá, una vez que haya concluido este proceso de registro, una vez que se hayan inscrito los candidatos, allí van a tener información de cuáles son los candidatos, de cuáles son los centros habilitados que finalmente quedaron registrados en el exterior, incluso los centros en Venezuela donde se puede votar, y ahí podrá consultar sus datos de registro. Entonces, en este momento tenemos nuestro Twitter y el Instagram y Facebook, ahí puede conseguir información, y pronto vamos a tener, cuando ya estén estas cosas adelantadas, los candidatos y esté el registro electoral ya decidido cuál es el que finalmente se va a usar en el exterior y en Venezuela, allí podrán encontrar información en la página web. ¿Cuáles son los desafíos para captar la atención también de los venezolanos en el exterior? Porque no solamente es la apatía hacia el mundo político, sino que la gente está aquí enfocada una vez que llega en trabajar, en hacer su nueva vida, en sobrevivir. ¿De qué manera van a conectar con toda esa población? Bueno, nosotros vamos a crear en las ciudades en las que estamos trabajando, que van a ser centros de votación, comités locales que se van a encargar del proceso de buscar los permisos, de conseguir el local donde se va a montar el centro y las mesas, organizar los comités de apoyo a esa actividad, de logística, de información, incluso comités locales de apoyo en ciudades cercanas, etcétera. Es decir, y por supuesto a través de nuestros canales de información. Tenemos también un canal en Telegram que también allí también se puede obtener información. Esa es la forma en la que vamos a trabajar, y por supuesto, o sea, eso nosotros, la Comisión Nacional de Primaria, pero por supuesto los candidatos
los partidos, las organizaciones políticas tienen que desplegar, toda su capacidad logística para captar a los votantes. Es decir, nosotros ponemos la mesa, por así decirlo, en donde el comensal va a llegar y nosotros vamos a procurar que tenga un sitio y tenga un plato. Pero la comida en la mesa, quien tiene que llevarlos allí son los candidatos, con sus ofertas, con sus planteamientos, son los partidos políticos. Esos son los que tienen que hacer un trabajo importante. Hay muchas personas que tienen mucho tiempo insistiendo en el tema del voto en el exterior. Bueno, aquí estamos abriendo esa oportunidad. Le estamos abriendo la posibilidad a que cualquier venezolano en cualquier parte del mundo puede actualizar su dirección y escoger un centro de votación en donde puede votar. Desafortunadamente, no podemos poner centros de votación en todos los pueblos y ciudades del mundo donde haya un grupo de venezolanos. Por eso escogimos estas 81 ciudades en donde sabemos que viven 6,5 millones de venezolanos. Y entonces estimamos que allí puede haber 3 millones de venezolanos o más que tienen edad para votar. Bueno, llegó el momento. Ahora le toca a esos venezolanos que están afuera, a las organizaciones políticas, a los candidatos, a movilizarse para entusiasmar a la gente y que tengamos un proceso el 22 de octubre completamente exitoso. Así es, gracias por acompañarnos por esta información orientadora y didáctica sobre cómo inscribirnos y participar en el proceso. Feliz día para usted. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Estábamos conversando con Ismael Pérez Vigil, miembro de la Comisión de Apoyo del Voto de los Venezolanos en el Exterior, con la Comisión Nacional de Primaria. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso tenemos mucho más de Buenos Días. Les presentamos de inmediato el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más.